Buenísimas tardes, mis santas, ¿cómo estáis, queridas, queridos? Esta tarde nos encontramos ante un programa que no solamente es precioso, sino además necesario. Vamos a hablar de las madres jóvenes, ese ser mitológico en una España en la que la edad media para ser madre, bueno, pues asciende hasta los 31 años, que también joven, pero todavía más jóvenes. Contaremos experiencias, estigmas, realidades que tienen que afrontar en sus vidas estas madres que han decidido, bueno, pues llevar a cabo esta aventura, que ya no sé si eso de por sí es decir esta frase es un propio estigma, pero bueno, dejemos que hablen ellas porque efectivamente las protagonistas son todas estas madres que me acompañan en la tarde de hoy. Oye, pues muchísimas gracias, chicas, por haber venido, lo primero. Y nada, pues vamos a hacer una rondeta así como de descripción de cada una un poco, pues yo qué sé, pues a qué os dedicáis, qué edad tenéis, yo qué sé, cuántos años tiene vuestro peque, lo que queráis contar, ¿eh? O sea, aquí también somos muy laxos para eso, no exigimos. Celeste, si quieres empezar tú. Bueno, yo soy Celeste. Fui mamá con 17 años, me quedé embarazada con 16. A día de hoy tengo 20 años, mi pequeña tiene 3 añitos. Y bueno, esa sería un poco mi historia a día de hoy. Bueno, profesionalmente soy becaria en un departamento de facturación. Y bueno, esto sería un poquito mi historia. Alguna vez creo algún contenido sobre maternidad, pero bueno. Bueno, hija, y una persona muy simpática y muy amable, que eso también es muy importante. Y muy nerviosa. No, estamos aquí, el salón de tu casa, literal, lo que pasa es que con una alfombra un poquito pues, más horrenda. Inés. Bueno, yo me llamo Inés, tengo 27 años y tengo un hijo de 20 meses que se llama Enzo. Y bueno, me dedico a la pintura, soy artista plástica, aunque no me gusta definirme como artista, pero no sé cómo describirlo para que la gente lo entienda. Y bueno, pues eso, poco más. Bueno, o sea, efectivamente, esto es como, ¿qué tal? ¿Bien? O te cuento, ¿sabes? Pues es lo mismo. Andrea, en el Zoom, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Muchas gracias por prestarte. Cuéntanos. Hola, pues nada, yo soy Andrea, yo tengo 28 años y mi mayor ya tiene 5 casi, o sea que fui madre a los 23. ¿Tienes soy 2 actriz hijos? Y tengo 2, sí. 1 y 2. Me he vuelto loca 2 veces, sí. Sí. Y nada, soy actriz y también me dedico a crear contenido sobre maternidad, divulgo sobre salud mental perinatal concretamente. Ah, salud mental perinatal, wow, qué interesante. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la salud de las madres, básicamente. La salud de las madres, vale. La salud mental de las madres, sí. Vale. Sí, bueno, o sea, quiero decir, la salud mental en general es un jardín, pero claro, efectivamente, en el mundo madre, con toda la cuestión hormonal, pues me imagino que tiene sus, bueno, pues detalles. Sus intríngulis. Sus intríngulis, desde luego. Clara también nos acompaña por el Zoom. ¿Cómo estás, Clara? Ay, ábreme el micro, Cari. Hola, que soy Clara, que yo tengo 24 años y bueno, mi hijo está en proceso y nada, yo actualmente estoy desempleada, pero estudié diseño gráfico en Madrid y nada, me vine a vivir al pueblo con mi pareja y pues ha surgido esto. Oye, pues nada, ahora nos contarás un poco tu historia, Clara, hija, enhorabuena. Mira qué sonrisa se te pone. ¿Cómo estás tocándote la barriga, Clara? Ay, madre. Sí, es que ocupa mucho, entonces no tengo otro sitio donde poner las manos. Bueno, continuamos por aquí con la no mesa ficticia, ¿no? Porque es figurada, ¿no? Con Aymara. ¿Qué tal, Aymara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues yo soy Aymara, tengo 26 años, fui madre con 25, mi niño tiene 11 meses ahora mismo. Yo me dedico al mundo audiovisual, pero desde que me quedé embarazada pues he tenido que hacer un parón de 2 años y buscarme un trabajo que me pudiera conciliar con el niño. Desde el momento administrativo por las mañanas y madre por las tardes. Bueno, madre a tiempo completo realmente, sí, exactamente. ¿no? Sí, exacto. Pero digo que hoy en día para poder conciliar, pues... Bueno, estáis hablando de todo este tema laboral, que evidentemente va a ser uno de los pilares que tocaremos en algún momento, porque entiendo que habrá afectado evidentemente a vuestras trayectorias o vuestros recorridos profesionales, porque hay un estigma y una falta de conciliación bastante amplia. Claro, yo ahora mismo no me puedo meter 12 horas de rodaje ni puedo estar de acá para allá localizando y demás, así que hasta que el pequeño sea un poquito más mayor, empiece el cole o la guardia en septiembre, pues no me planteo volver a retomar el mundo audiovisual.
Bueno, insisto, lo retomaremos ahora mismo el tema laboral. Manuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuela y tengo 19 años. Fui madre hace un año con 18. Mi hija se llama Victoria y tiene 6 meses. Por el momento estoy terminando bachillerato y poco más. He trabajado, pero totalmente estudiando y siendo madre. Bueno, pues yo creo que es el momento de preguntar qué es la maternidad para vosotras. Alguien que se anime. Bueno, para mí es crecimiento personal en todos los sentidos, porque creo que es una señal de la vida de que, en mi caso, fue así, porque fue algo muy espontáneo y no fue planificado. Fue incluso milagroso desde una perspectiva de que mi pareja, en teoría, no podía tener hijos. En teoría, no sé si era verdad o no, pero bueno, pues fue una señal de la vida de que mi vida tenía que cambiar y ha cambiado para bien, o sea, no para bien, sino para, vamos, es que mi vida y la de todos los de mi alrededor ha cambiado completamente. Incluso a mis padres les ha cambiado la personalidad, o sea, han sufrido una transformación increíble. Y mi madre, que tiene una enfermedad mental, también ha sufrido es que es otra persona. Entonces, yo creo que es eso, es crecimiento personal y tienes que tomártelo como un reto para ser mejor todos los días y dejar atrás malos hábitos, dejar atrás malas personas. Y es un filtro. Y es un filtro que si cumples con él eres más feliz y si no, pues te va peor. Y punto. Bueno, la verdad es que vaya marketing, Inés, o sea, dan ganas de, en fin, cualquier cosa. Celeste, ¿a qué clase de preguntas os habéis tenido que enfrentar precisamente por vuestra joven, o sea, pues vuestra a lo mejor presunta prematuras maternidad, ¿no? En un ámbito social? Creo que más que preguntarnos a nosotras, suele ser la cantidad de consejos que empezamos a recibir y yo creo que al ser jóvenes como que se intensifican esos consejos y como que, bueno, lo típico de parte de la suegra, de tu madre, por su pura experiencia, se ven con ese derecho sobre ti, a analizarte y aconsejarte. Y más que dejarte fluir, pues termina siendo un poco tratar de que ellos vean que consigues todos los retos que te vayas proponiendo y demás. Y bueno, y es un poco básicamente complicado. Que la gente es una chapas, o sea, está siendo muy educada para decir al final que, por ejemplo, Andrea, ¿cómo tú has vivido el tema del pregnantsplaining? Bueno, es que a mí me daban el pésame directamente. El pésame, hostia. Hombre, me miraban como, ay, pobrecita, ¿no? Como subida de repente por los aires. Yo no entendía nada, yo he sido tan feliz siendo madre, pero claro, yo creo que la infantilización nos la hacen también a los 35, ¿eh? O sea, como que parece que si te quedas embarazada te vuelves tonta, ¿sabes? Como las embarazadas son tontas, entonces nos lo explican todo como despacito, como consejos no pedidos, sí, como si no fuéramos capaces de hacer lo que hemos decidido hacer. Aymara, ¿tú has sentido también esto que está escribiendo Andrea? Sí, a ver, es que al final, sobre todo, nos ven con carita de, pues, ay, qué pequeñita eres, ¿cómo vas a ser madre? Es que te tengo que ayudar, te tengo que decir. Incluso yo tengo amigas que me dicen lo que tengo que hacer y familiares que no son madres y no saben qué es la responsabilidad. O sea, digo, pero esto no lo puedes permitir, es que esto no lo puedes hacer así. Digo, pero es que tú no sabes a lo que te estás enfrentando. Entonces es bastante... Simplemente te puedes callar la boca. Es jodido, sí. O sea, Exacto. sí, es fuerte. Manuela, tú también estás en esa tesitura en la que, bueno, también explícame un poco qué es para ti ser madre. Pues para mí ser madre, yo creo que es una etapa para la mujer, obviamente, muy importante. O sea, te realizas como mujer y como madre y vives para esa persona. Y yo siempre he dicho, en un futuro mi hijo no me tiene que agradecer. O sea, yo le tengo que agradecer a él porque yo decidí tener un hijo. O sea, es un proceso, para mí ha sido muy bonito. He sido súper juzgada, o sea, lo que ha dicho Andrea, parece ser que te has muerto. O sea, es que estás dando vida, no estás matando a alguien y a la final, o sea, a todas las mujeres, sea 16, 18, 20, 40...
es lo mismo, vas a vivir lo mismo, con el mismo amor, cuerpo a cuerpo, vas a sentir el embarazo, vas a sentir un parto, entonces no entiendo por qué, o sea, para mí en esta sociedad todavía se juzga mucho, o sea, para mí ser madre joven va de la mano como has fracasado, no vas a poder realizarte como mujer, como joven, vas a hacerlo mal porque eres inexperta, la gente está todo el día encima, familia, amigos, como dice Aymara, y es verdad, como que tienes que hacerlo así porque si no, tu hijo va a ser así, o sea, creo Por ejemplo, a nivel académico, en tu caso, Manuela, ¿cómo ha afectado? Bastante, porque... ¿Lo entendían los profesores, no? No, o sea, cuando terminé, en el colegio que terminé la ESO, la gente como que, madre mía, se ha quedado embarazada, pobrecita, ahora lo que se le viene encima, qué pena, tenía un futuro súper bonito, ahora todo se ha ido a la mierda. ¿Perdón? O sea, creo que no. O sea, en mi caso yo he podido seguir realizándome como mujer, como joven y como en este momento estudiante y obviamente como madre. Bueno, claro, educadamente no te has sacado el dedo, pero querías hacer así. O sea, yo lo estaba viendo. Clara, ¿cómo afrontas tú este momento que se te viene? ¿Cómo afrontas tu próxima maternidad? Pues yo informándome todo lo posible, intentando retener todo lo que creo yo que va a ser lo mejor para mi hijo y, claro, lo que dicen ellas, los comentarios y los consejos que te dan sin pedir, claramente no los pides, te los dan porque sí, simplemente por el hecho, no sé. Y la verdad es que a veces agobia tanta información y tanta cosa. Yo creo que cuando llegue el momento tendré que dejar un poco las cosas que fluyan y nada, bueno, pues eso, poco a poco. Totalmente. Bueno, hablabais al principio, Aymara, por ejemplo, pues del tema laboral. ¿A qué más renuncias os habéis enfrentado? Sobre todo, yo, en mi caso, vida social. O sea, yo soy una persona súper activa. De hecho, esta época es la típica de a ver qué festival voy a ir en verano y ahora es a ver qué me puedo permitir y si me puedo permitir algo, porque por lo menos en mi caso no sé si puedo ir a la vuelta de la esquina, porque entre el alquiler, el niño, los gastos que hay, que si la guardería, o sea, la vida social sobre todo. Entre semana, el poder tomarte una cerveza con tus amigos, el poder ir a un concierto, el poder irte de fiesta, es que eso es imposible. Ahora hablaremos también del paquete, cuánto cuesta un niño o cómo vivir con un niño, pero ¿qué más renuncias os habéis enfrentado, Celeste, por ejemplo? Yo considero que he renunciado, bueno, de manera involuntaria y sin saberlo, he renunciado a estar sola conmigo misma en mi cabeza. Creo que no recuerdo el último día en el que estaba sola realmente, era una persona sola en la que no pensaba en nadie más. Ahora, claro, somos dos personas y de hecho me preocupo mucho más por mi pequeña y en mi cabeza son varios los conflictos porque ya no son solo los míos, claro. Y bueno, muchas preocupaciones y bueno, supongo que será eso, esa tranquilidad de saber que me tengo a mí y que si yo estoy bien, todo va a estar bien, porque es lo que te digo, se suma una preocupación bastante importante porque vaya bien. Inés. Pues yo estoy de acuerdo con Aymara, lo principal, la vida social, cero, o sea, no tengo vida social, pero realmente creo que no me pierdo nada, o sea, mis 20 años, 21, 23, los viví a tope como a mí me apetecía, entonces realmente no es algo que eche de menos, pero sí, pues por ejemplo, ya no puedes ir al gimnasio, ya no puedes hacer ejercicio, o sea, no tienes tiempo para ti, o sea, simplemente, yo soy madre soltera, que creo que no lo he comentado todavía, y pues no, todas esas cosas que parecen un poco más superfluas o incluso como ducharte, lavarte el pelo, o sea, no puedes, o sea, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para hacer todo eso que la gente se lo toma como algo cotidiano, como que no te puedes dejar fluir como antes, ¿no? De ahora me apetece no sé, hacer yoga, hago yoga, o sea, no puedes hacer nada sin planificarlo antes. Pero es verdad que con todo ello le das mucha prioridad a lo importante, porque si necesitas sacar tiempo para ti, lo sacas y te vuelves más organizado y te centras en ti al final. O sea, todos esos impedimentos hacen que al final estés más centrado en lo que quieres y que para lo que no tienes tiempo es que no sacas ni medio minuto para lo que realmente no te hace falta o no te hace bien.
Totalmente, Andrea. ¿A ti te llaman tus amigas para quedar y todas estas cosas o ya es la típica de ya pasamos? Bueno, yo como soy la que tengo los niños más mayores, de repente mis amigas ya empiezan a ser madres, entonces empezamos como a encontrarnos con más facilidad. Pero yo lo que echo más de menos es la capacidad de improvisación. Esto que contaban del ocio, más que perderme el ocio, es como improvisar. Ahora ya no puedo improvisar, pero quiero decir que hay luz al final del túnel. Precisamente porque soy la que tiene los niños más mayores, hay un día en el que el espacio para ti misma empieza a aparecer. Quería aportar como este rayo de luz. Gracias, o sea, el foro lo agradece. ¿A qué, bueno, no sé, de aquí vosotras quiénes sois? ¿Madres solteras o estáis llevando la crianza vosotras mismas? No sé si alguien me puede, pues, o sea, puede relatar un poco cuál es esta experiencia. Yo creo que soy la única madre soltera aquí. Ah, ¿tú también? Ah, vale, vale. Bueno, pues mi vida como madre soltera es lo primero, lo que más agradezco, no tener que aguantar las observaciones o consejos de alguien constantemente. O sea, estoy feliz. Estoy feliz de no tener un sapo a mi lado, efectivamente. Sí, no, sobre todo porque sé que él lo hubiese sido, entonces estoy tranquila, fenomenal, tranquila, con paz, y es lo más importante. Y luego, aparte, bueno, pues tengo la suerte de tener un trabajo que es muy libre, con lo cual por las tardes mi hijo ocupa toda la tarde, como es lógico, porque no quiero dejarle con una chica si no lo veo necesario. O sea, yo creo que es que quiero criarle yo, no quiero que me lo cuide una cuidadora constantemente y que se convierta en su madre. Y bueno, pues al final consiste en organizarse. O sea, ser madre soltera es organizarse muy bien, que yo me organizo fatal, o sea, no, en mi vida me he organizado bien, pero estoy consiguiendo, o sea, realmente ser mejor de lo que era antes, porque antes, pues eso, hacía lo que me daba la gana sin irme organizando o iba fluyendo demasiado con la vida y eso, ser madre soltera al final yo creo que es perfectamente posible, o sea, no me parece algo imposible ni no sé, yo creo que este mito de que estás abandonada, sola, no sé qué, no, sí, o sea, todo lo contrario. No, al contrario, y de hecho yo veo a las mujeres que hace 50 años le hacían todo a su marido, el desayuno, la comida, la cena, le hacían la cama, cuidaban a los niños, el marido no hacía nada, bueno, o lo hacía todo, que era trabajar, pero es que la mujer también trabajaba. Y es que esas madres podrían haber sido perfectamente madres solteras, o sea que al final yo creo que las madres han sido en muchas ocasiones madres solteras, o sea, es algo como muy natural. Ya, entiendo lo que quieres decir. Celeste, ¿en tu caso? Pues completamente diferente, o sea, me considero madre soltera por el hecho de que me separé, pero la otra parte, en este caso, la verdad que cumple su labor como padre, ¿no? Y la familia igual. Entonces, bueno, establecimos un convenio regulador de mutuo acuerdo, llevamos la separación súper bien, a día de hoy cada día mejor, con muchísima comunicación a tener en cuenta de la niña, de su educación y todo eso. Y claro, encima ese punto a favor de que nos la repartimos, por así decirlo, y me da un poco de margen a mí como persona, que creo que es necesario, por algo se estipulan como esas cláusulas en el convenio, porque es un tiempo que al final nos pertenece también como madres, porque en el día a día, claro, tiro yo más de la carreta, pero luego ya puedo soltar un poco y llevársela a su padre y ya ir al gimnasio o hacer vida social incluso. A lo loco, ¿eh? A lo loco. Manuela, ¿cuáles son tus redes de apoyo? Yo tengo a mi pareja, que es el padre de mi hija, que ha sido el mayor apoyo. O sea, desde el minuto que me enteré que estaba embarazada, me apoyó 100%, porque, a ver, yo no planifiqué ni busqué tener un hijo, pero sí elegí tenerlo, que es muy importante, que muchas personas no entienden la diferencia de buscar y luego escoger si tenerlo o no. Entonces, desde el minuto que me enteré, me dijo, para adelante, me apoyó 100%, todo el embarazo estuvo conmigo. Mi madre al principio se lo tomó bastante mal, pero bueno, el día de hoy está muy contenta y también es una red de apoyo. Mi suegra también fue una persona muy, muy apoyada en ese momento de mi vida
y pues mi pareja al día de hoy pues es un padre de verdad que no tengo nada que decir, un padre súper entregado, súper cariñoso, súper paciente y de verdad que ha sido lo mejor. O sea, para mí, mi madre ha sido madre soltera y para mí es gran admiración las madres solteras porque no es fácil ser madre sola. No es fácil porque yo lo he visto en mi madre, pero si puedes tener la oportunidad de tener a alguien a tu lado y si es el padre de tu hija, mucho más mejor. Aymara, ¿en tu caso? Pues yo en mi caso también, evidentemente, la pareja. Mi pareja súper bien, desde el primer momento. Además, él es más mayor que yo y al final, pues a él sí que está dentro de la edad media de tener hijos. Entonces, genial pues, en cuanto a trabajo, en cuanto a apoyo económico, en cuanto a estar ahí siempre, genial. Y principalmente mi madre, porque cuando él y yo estamos trabajando y no tenemos a nadie que se quede con el niño, mi madre es, vamos, para mí es mi referente. He valorado mucho más a mi madre desde que soy madre. O sea, mi madre para mí es como, no sé, o sea, es la persona a la que admiro, la que quiero y que se queda todos los días con mi hijo y es como lo que decía Inés, que al final no voy a pagar a nadie para que se quede con mi hijo. Es que mi madre es la persona que mejor puede cuidar a mi hijo, después de mí, evidentemente. O sea, y luego tengo mis hermanas. Bueno, es que en mi casa somos un matriarcado, la verdad. Entonces mis hermanas, mi abuela, mi tía, o sea, estamos todas súper pendientes. De hecho, mi tía vive en el piso de abajo y sube todos los días a ver al niño, si necesito ducharme, lo que sea. O sea, mi familia para mí ha sido... Está ahí todo full, ¿eh? Con tantas mamá. Sí. Sí. Clara, ¿cuáles son tus miedos actualmente? Pues yo más es el aspecto de que si voy a ser buena madre o si lo voy a hacer mal o cualquier cosa de esas, sí que me entra mucho en la cabeza esos miedos de hacer algo mal o hacer algo que me ha pasado a mí y hacerlo inconscientemente. Cosas así no... Sí que le doy muchas vueltas, pero hay a veces, como me dice mi matrona, que son inevitables y a veces recurrimos a lo que conocemos. Entonces... Claro, el estar informada y todo eso es muy importante, pero intentar no ir a eso, cosas que han pasado Pues en tu infancia y cosas así. No, totalmente. De hecho, Andrea a lo mejor aquí nos puede dar un poquito de luz porque ella precisamente es especialista en la divulgación de acompañamiento, en el posparto, etcétera. Entonces, no sé si tú nos puedes dar algunos consejos o información acerca de ese momento también tan clave, ¿no? Porque estás embarazada y con tu chute de hormonas, me imagino, y de pronto pues pueden venir lo que vaya a ser siendo las @bajonas. Sí, hay un señor muy mayor que se llama Donald Winnicott, que es un psiquiatra muy mayor, que habla de las madres suficientemente buenas. Él dice que no hay que ser una madre perfecta, que hay que ser una madre suficientemente buena. Y escuchando a Clara me venía esto, que yo les digo mucho a las mujeres, porque esto que comparte Clara, no sé qué piensan las que están ahí, pero como que la culpa es una de las grandes... de las grandes heridas de la maternidad. Te sientes culpable por irte, te sientes culpable por quedarte, te sientes culpable si gritas, si te equivocas, ¿no? Siempre hay una exigencia como muy, muy grande. Entonces, recordarnos que no debemos ser madres perfectas porque eso obligaría a nuestros hijos a ser hijos perfectos y eso sí que es una mierda. Wow, bien dicho también eso. ¿Creéis, de hecho, que existe, por así decir, un choque entre feminismo y maternidad en ocasiones? Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy a favor del aborto, pero yo tengo a alguien cercano a mi familia, no quiero decir quién por si ve el vídeo, que... Bueno, lo vas a ver con la descripción que vas a hacer ahora. Pues seguramente sí, que ella, o sea, como que porque tú seas madre no significa que todo el mundo tenga que serlo a tu edad. O sea, para mí es algo... Cuando me lo dijo, le digo, perdona. O sea, yo no estoy diciendo ni quiero convencer a nadie. Es más, yo a mis amigas les digo, cuídate porque esto es duro. Pero de aquí a que te venga a juzgar una persona y te diga, es que porque tú seas madre no significa que todo el mundo... Hay mujeres que se pueden realizar no siendo madres. Le digo, en ningún momento lo he dicho. O sea, yo sinceramente, hay una parte del feminismo con el que yo no estoy de acuerdo y es en este aspecto. O
sobre que la gente se cree que ser madre está en contra del feminismo, que las madres somos sumisas, que nos gusta eso, pues dedicarnos a un hogar, que no somos independientes, que no vamos a trabajar, y es todo lo contrario. O sea, yo creo que no estamos cohibidas a hacer nada siendo madres. Celeste, Inés. Pues yo lo que puedo relativizar del feminismo con mi maternidad es que tengo una niña pequeña y la verdad pues a luchar porque siempre tengamos nuestros derechos presentes, que son fundamentales, como los tiene cualquiera. Y nada, pues como recuerdo a mi madre cuando me quedé embarazada y supimos que era una niña, lo primero que me dijo fue... ¡Anda! ¡Qué pena! ¿Dijo qué pena? O sea... ella me dijo, le hemos dado el botón del drama. literalmente me dijo, creo que hubiera sido mucho más sencillo para ella si hubiera nacido un niño. Y, o sea, no quiero como hacer una bola gigante de esto porque realmente fue como un comentario que tratamos en ese momento, pero es cierto que nos damos cuenta de que, bueno, como mujeres a día de hoy, por eso seguimos luchando y por eso, bueno, creo que es algo fundamental, pero o sea, que lo vincularía en eso, en que tengo una niña y que para mí es fundamental el feminismo en la maternidad por eso, porque debe de ir pasando de generación tras generación hasta que no haga falta. Absolutamente. Inés, ¿cuál es tu perspectiva? Pues yo creo que la maternidad es empoderamiento de la mujer, no de la familia ni de la pareja, o sea, de la mujer. Al final, ser madre te hace más fuerte, precisamente por que, o sea, todos esos comentarios, todas esas observaciones, tienes que aprender a pasar de ellos y a que te la suden completamente. Y esa mínima intervención en ti mismo hace que te hagas más fuerte, o sea, que te hagas más fuerte ante los demás, que te da igual lo que piensen los demás, que tengas tu propio criterio y lo sigas. Y eso yo creo que empieza en el embarazo. O sea, en el embarazo comienzas con todas estas observaciones, estos consejos absurdos. Sí, o sea, es casi, yo creo que por lo que estáis describiendo, no hay más sociedad-splaining que sobre el embarazo, sobre todo en el caso de la gente joven, Sí, ¿no? Por lo que sí. estáis describiendo, o sea, ahí ya empieza la turra de, bueno, ya verás, en la cosa, hay que hacer no sé qué, hay que, caballero. Sí, te intentan incluso convencer de en qué hospital parir, de con qué sí, médico es verdad. parir. Sí, sí. Sí, de verdad. ¿Qué nombre ponerle? Yo cuando les dije que le iba a poner el nombre de Enzo, me dijeron que eso no era un nombre, que no tenía un santo, que tenía que ponerle Carlos o yo qué sé, un nombre español, porque era español el niño. Tú no sabes qué cabreo con mis abuelos y con mi padre, que a mi padre le quiero mucho, papá, te quiero mucho, pero o sea, me diste un coñazo con un nombre esto español. increíble. Y le puse Enzo hasta la última consecuencia, ya ni me gustaba el nombre, pero quería ponérselo. Y luego pilló toda la pandemia del coronavirus y yo estaba encantada porque tenía que estar encerrada en mi casa sin tener que escuchar a nadie. Y así fue hasta... O sea, que los primeros 5 o 6 meses fueron un coñazo, pero luego genial. Y bueno, me estoy yendo un poco del tema. No, pero era la conciliación de con feminismo y es muy interesante lo que estás diciendo porque todo el mundo está opinando. No sé si en tu caso, por ejemplo, Aymara, también has sentido un poco esa mirada o incluso si puedes dar una perspectiva también de la burocracia. O sea, que tú llegues y vayas incluso pues, a inscribir al bebé al registro o lo que sea y que te hagan en plan de ¡ay, mi niña! ¿Sabes? O sea, pues esa condescendencia social repugnante. A ver, yo creo que a todas nos pasa en plan un poco de todo. Al final, tanto te juzgan, a mí también me ha pasado lo del nombre. Mi hijo se llama Lorenzo. ¡Anda! Mira, fíjate. Pues ya tiene santo, este sí tiene. Claro. Entonces, pero por ejemplo, yo a mi hijo no le puse el nombre hasta que no nació, porque pues al final yo estuve embarazada, no idealicé la maternidad ni nada, yo lo llevé bastante normal, no estaba en plan, pues... Sí, pintándote la barriga con una sonrisa. Eso no, ¿vale? O sea, simplemente pues lo llevé y ya está. Además, yo soy una persona bastante tranquila, no soy tan emocional y tal, entonces dije, pues así. Y todo el mundo me machacaba, en plan, ponle ya el nombre al niño, ¿cómo lo vas a poner? Yo qué sé. Mi suegro se llama Antonio y mi padre se llama Gustavo. Entonces mi abuela decía, pues Antonio Gustavo, o sea, cosas así. O sea, yo decía, no, por favor. Y entonces hasta el final nació y ya por fin mandé un WhatsApp a los grupos y dije, pues ha nacido Lorenzo, este es vuestro nieto, sobrino, primo, lo que sea.
Pero fue muy duro todo el embarazo. Por favor, ponle el nombre ya y te dicen listas y te dicen tal. Eso es muy fuerte. Hace una sesión de fotos en blanco y negro, con, Sí, de todo, de todo. con unas camisas de gasas y a contraluz. O sea, por favor. O sea, pero es que es muy fuerte porque es que le pasa a todo el mundo y es real. O sea, las mujeres es que es muy fuerte el machaque que podemos llegar a sufrir durante el embarazo en este tipo de cosas que son tonterías como el nombre, pero es Mira, real. yo no sé si voy a tener hijos o no, pero es que ya voy a lanzar el mensaje. No me turréis, o sea, no me turréis porque es que yo te lo juro, saco la mano a pasear. Es que Sí, yo sí, no soy sí. tan paciente como vosotras, chicas. Sí, sí, hay que beberse un vasito de paciencia todos los días porque si no, no lo llevas. Pero tía, es que nos pasa con todo, o sea, pasa con el feminismo, pasa con el racismo, o sea, todo el rato hay que hacer como en plan, bueno, tengo que ser yo pedagogo, ¿no? O sea, yo que soy una persona racializada tengo que explicarte de buenas formas el por qué soy una persona racializada y por qué tú estás siendo racista. Pasa con la transfobia, bueno, yo que soy una persona trans te voy a explicar con buenas formas. Oye, llega un momento que dices, mire, señores, métanse en su casa, ¿sabes? Sí, 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 es Bueno, muy fuerte. vamos a hablar del capítulo dineros, Clara. Empezamos contigo. ¿Has calculado cuánto cuesta tener un bebé? No, pero sí que lo he hablado alguna vez con mi pareja de que pues, un bebé pues, que cuesta dinero, que hay que tener pues, la inversión de saber de que, nada, que cuesta bastante dinero. Pero mi pareja no era consciente en ese momento cuando estábamos hablando de tener un hijo y decía que tener un hijo no cuesta dinero, que no... Viene con un pan que no. debajo del brazo, dice la frase, pero eso es mentira. Eso es mentira. Entonces, nada, ahora ya se está empezando a dar cuenta de que sí, que cuesta dinero. Que Hombre, las cosas a son buenas caras. horas, cariño, también le tenemos que decir. Sí, pero bueno, es que él va a su ritmo, no pasa nada. Y nada, ahora claro, comprando las cosas, mirando pañales, comprando pues que si ropa, que si algo, pues, la cuna, el carro, todo eso, mirando el precio, ya se ha hecho un poco las manos a la cabeza diciendo, madre mía, pues sí. Ya, y además es que luego después también hay algunas marcas que son un poco oportunistas, o sea, que oyen la palabra boda o la palabra niño y dicen, espérate, y le ponen ahí un bonus track que dices, tampoco hemos pedido esto, caballero. Sí, además es fuerte porque es como lo de las compresas, que las usamos todas las mujeres durante mitad de la población mitad de del nuestra mundo. vida y es Exacto. que cuestan una pasta. Efectivamente, tasa rosa ya, aprovechamos para decirlo. Sí, sí. Andrea, tú que esto lo tienes más a lo mejor controlado precisamente con no uno sino dos unidades de unidades de millar. de personas, efectivamente. Bueno, ¿cuánto cuesta tener un hijo? O sea, es una cosa que requiere evidentemente un sacrificio económico, es algo que hay mucha gente que precisamente creo que le echa atrás de la maternidad, de gente, o sea, en la gente joven, pues una cuestión económica. Yo creo que igual que estaban compartiendo lo de los consejos no pedidos, pasa con los cachivaches no pedidos. O sea, eres madre y te venden cachivaches para todo. Entonces, cuando te das cuenta que no necesitas tanta historia, de repente la maternidad se vuelve más barata. La maternidad es muy cara si te haces esta lista que te hacen en las tiendas que te venden hasta, no sé, o sea, es como muy fuerte todo lo que te hacen creer que tienes que comprar. Luego la práctica son cosas que no usas a veces ni la cuna de colecho, ¿no? O sea, como que a veces el bebé acaba durmiendo en tu cama. Entonces, si lo hiciéramos al revés, si en lugar de comprar antes de ser madres, empezáramos a comprar según nuestras necesidades, pues sería un poco más barato. Aún así, es caro, sobre todo cuando comen, colega, cuando comen comida, de verdad, ahí es cuando son más caros. Sí, ¿eh? Los míos sí. Porque así sí es que... Yo, bueno, si puedo apuntar algo, yo la verdad Chicos, que... yo me estoy bajando de este carro, chicas, perdonadme. Yo quería acompañaros a un momento, pero... A mí me pilló, bueno, pues tratando de ser autosuficiente yo y a la vez pues poder generar para encima cubrir a otra persona. Porque claro, de los 17 que inicié como madre hasta a día de hoy, bueno, todavía sigo necesitando cierta ayuda, cada vez menos. Bueno, por el estado, que era algo también que quería comentar, pues sí que he recibido alguna ayuda, gracias a Dios. Y bueno, a día de hoy lo que te digo, tratando de ser autosuficiente yo, y creo que ha sido bastante traumático enfrentar toda la responsabilidad económica unida de la otra parte del... Sí, emocional, personal, de... No, y de que al final vas con una persona... El pan lo llevo yo debajo del... Claro, sí, no, el niño no lo trae, está claro. Entonces, ha sido como un shock. No he aprendido, o sea, ni siquiera he podido generar un sueldo en mi vida
que gastármelo en mí. Entonces ha sido un shock y darme cuenta de que son muchos gastos, ya no solo los principales, los de la cuna, el pañal, bueno, a día de hoy mi hija también come demasiado, pero luego ya pues es la luz, el gas, la guardería, el comedor, el día a día, el transporte, todo, y claro, se une. ¿Diríais entonces que es un privilegio de clase, incluso en ocasiones, poder tener descendencia? Sí, Totalmente. Sí, además si quieres tener más, o sea, porque claro, al final te quedas con uno, porque yo en mi caso yo no sé si voy a tener más, porque económicamente es mucho dinero. Sí. La guardería depende de cuál, son 400, 500 euros al mes. Si es un sueldo 1000 eurista, que más o menos es lo que la gente gana actualmente, por lo menos en mi caso, es imposible. ¿Hay sesgo, por ejemplo, también en el ámbito laboral? O sea, es decir, ¿os han preguntado en alguna entrevista vas a ser madre o planeas ser madre o eres madre? Que, por cierto, eso aprovechemos para decir que es ilegal, o sea, que no tenéis por qué responder a esa pregunta. ¿Pero os ha ocurrido? Yo tengo la suerte de no tener que haber ido a ninguna entrevista porque eres laboral. freelance y ya está, claro. Sí, exacto. Pero realmente, en mi caso, sí que mi hijo ha venido con un pan debajo del brazo, que es que ha impulsado mi carrera, o sea, ha impulsado mi carrera y es como que me ha dado suerte y mucha fuerza para hacer lo que hago. Entonces, gracias a él, en parte, pues no estoy en un trabajo de mierda y aguantando ese tipo de preguntas, pero que esas preguntas hace 20 años eran completamente legales. Yeah. Mi madre, por ejemplo, tuvo que currar hasta el último día del embarazo y luego le dio una enfermedad mental al parir. O sea, que me refiero que lo del trabajo debería estar... O sea, cuándo se trabaja, cuándo se empieza a trabajar, cuándo se deja de trabajar, debería de estar mucho más regulado, porque realmente, o sea, el embarazo no es el momento perfecto para estar currando todo el día. O sea, sí, bueno, y que además no todo el mundo le afecta igual. Sí. O sea, de hecho, no sé, Andrea, ¿cuál es la situación un poco, efectivamente, de brecha laboral? O sea, porque no es ninguna tontería. Al final, efectivamente, esto que siempre se reivindica de ¡ay, techos de cristal! No sé, pues eso, conciliación. Ahora con lo de las el famoso bulo este de se destina, mira qué dinero se gasta el Ministerio de Igualdad. Bueno, es precisamente para dar las ayudas a la conciliación familiar, en su gran mayoría. ¿Cómo se vive eso? Bueno, es que la conciliación, eso sí que es un bulo, la conciliación. Es un bulo, ¿no? Es un mito. Claro, es que las madres estamos renunciando todo el rato, o renunciamos a nuestra carrera laboral o renunciamos a nuestra crianza, ¿no? Entonces lo que pasa es que muchas mujeres que quieren cuidar a sus hijos e hijas tienen que renunciar a sus carreras laborales porque tienen que cogerse excedencia. Bueno, eso sí se lo pueden permitir, claro, si no tienen que renunciar a su crianza, ¿no? Entonces, el tema es que no hay ayudas. Las bajas son de 16 semanas, que no sé, Inés, si tú has visto un bebé de 16 semanas alguna vez, pero no se aguanta sentado, ¿sabes? Entonces tenemos que dejar a nuestros bebés que si dan pecho, o sea, si comen pecho es lactancia materna exclusiva, o sea, solo se alimentan de eso, pero hay que dejarlos en una guardería con 8 más, ¿no? O sea, como que estamos en un momento bastante crítico. Lo que pasa es que como no lo ve nadie esto, pues nos cuesta ver la carencia que hay. Pero sí, claro, laboralmente es un peso para las madres. De hecho, yo quiero recalcar una cosa que es muy fuerte, porque yo en mi caso decidí dar el pecho a mi hijo, de hecho actualmente se lo doy. La pediatra te dice 6 meses exclusivo de leche materna, pero a los 4 meses te tienes que incorporar a trabajar. Entonces, es que es imposible. O sea, que estás todo el día sacándote la leche para hacer malabares, para no sé qué, y le das el biberón y tal, al final, no, o sea, es imposible. Cuéntame un día tuyo, Manuela. A ver, yo cuento mi experiencia. Hace un año yo estaba trabajando embarazada. Yo en el trabajo no dije que estaba embarazada. Yo tengo un problema en la sangre grave por la anemia y pues me tocó dar una baja. En la baja no ponía que era por embarazo. El caso es que me echaron estando embarazada. Luego pues yo los llevé a juicio y tal, y claramente pues el abogado que me tocó, él exigía pues mi maternidad, las 16 semanas, también creo que tienes unas semanas de lactancia y, o sea, los mismos jefes me decían, ¿y para qué vas a dar lactancia? Tú estás dando todavía el pecho y ya sin trabajar con ellos. O sea, como que la gente es como que te está juzgando a toda hora
y yo lo veo, o sea, eran comentarios súper innecesarios. Y ellos me decían, es que mírala, qué calladito te lo tenías, ¿no? Embarazada y no lo querías decir. O sea, cosas súper fuertes. Luego yo, en mi caso, hablando ¿Sabe ya lo de... que tenía calladito y no le quería decir a usted? Que era un sapo y un sinvergüenza. Y el trabajo era, es que no, explotada, total. O sea, una mierda de sueldo, un montón de horas y claro, o sea, estaba enferma. A mí no, es que es más, no se me notó el embarazo. Y es más, ellos en el juzgado me miraban con una cara de mierda, como diciendo, mírala, qué lista es, qué pilla, no sé qué, diciéndome cosas así. Y ya hablando sobre el tema económico, yo no le pude dar el pecho a mi hija porque me dio mastitis. Para las mujeres que saben, pues es que se te acumula la leche, te sale materia y es un dolor inexplicable. Y es, o sea, la leche es súper cara, la de fórmula es súper cara y cada vez va subiendo. O sea, es, de verdad, es una renta horrible. ¿Y el qué, Celeste? Nada, que decía que es un lujo alimentar, en este caso, con las leches preparadas y demás. Yo te iba a decir que, bueno, vengo a dar el rayo de luz, en este caso. Bueno, yo cuando la última entrevista que hice, bueno, otra vez mi señora madre me decía siempre, no digas que eres madre, no lo digas, no lo digas, no lo digas. Y yo, claro, pues no es algo que, a menos que se me pregunte, pues tampoco tengo que ir con el cartel, ¿no? Porque no solo soy madre, o sea, soy muchas cosas más y de hecho no es algo que sea fundamental en una entrevista. Pero bueno, vengo a traer el rayo de luz porque en la última entrevista que hice me preguntaron que por qué yo elegí hacer la formación profesional que hice, porque hice una FP dual en la que en todo un año te quitas la teoría para el siguiente año hacerlo completamente de prácticas y encima están remuneradas. Entonces, bueno, cuando fui a hacer la entrevista para hacer este año de formación en el centro de trabajo, me preguntaron que por qué había elegido esa formación. Y la verdad que yo, si no hubiera sido porque he sido madre, probablemente no hubiera estudiado eso. Es bastante exigente este formato. Entonces dije, mira, te voy a contar por qué elegí esto y le comenté que era madre. Y en este caso, mi jefe, que se lo tengo que agradecer a día de hoy, se emocionó y lo vio como algo súper positivo. Sumarle que al final soy una persona muy joven en un ámbito laboral, pero que eso solo eran puntos positivos, ¿no? Has sabido tener esa responsabilidad, ole por ti, y acabé literalmente llorando esa entrevista de emoción de decir, jolín, el reconocimiento a veces, jolín, no cuesta tanto y creo que nos aporta muchísimo como ese empujón para poder afrontarlo todo y pues a día de hoy estoy en mi puesto de trabajo en una empresa, bueno, cumplo muchas horas, renuncio mucho a mi maternidad, pero a gusto, feliz y eso es muy importante, la verdad. Es bonito, desde luego. Clara, por ir un poco al tema de la... Antes has comentado, bueno, pues que tú estás atendiendo según a qué consejos te están diciendo, a unos sí, a otros no. ¿Cómo te estás preparando para esa maternidad? ¿Estás haciéndolo a través de influencers, a través de páginas web, a través de libros? ¿Sigues más los consejos de, pues yo qué sé, tu madre? Pues sí, algún libro me he leído, bueno, principalmente me he leído uno para el parto, porque me estoy preparando para ello, pero sí, en plan, en respecto a cómo me estoy informando y todo eso, sí que he escuchado sobre la crianza respetuosa y creo que es la más adecuada, al menos para mi caso, y sí que me estoy informando sobre qué consiste, qué valores tiene y la verdad es que no es una crianza en la que nosotros nos hemos criado, entonces es un poco complicado el conocer algo nuevo y diferente y sobre todo las bases de esa crianza. Entonces, pues poco a poco... ¿Dirías que las redes sociales te están echando un cable en este sentido? Sí. Sobre todo en Instagram o TikTok a veces sí que sale algún vídeo que es interesante, entonces esos vídeos me los voy guardando o alguna publicación y la verdad es que vienen bastante bien porque de vez en cuando los voy repasando o los veo con mi pareja y le digo, pues mira, esto podríamos hacerlo así, esta situación la podemos abarcar de esta manera. La verdad es que tener ejemplos tanto visuales como de otras madres ayuda muchísimo. Bueno, voy a aprovechar para hacernos lo que va a estar siendo una risota. No sé si hay frases de madre que estáis ya diciendo. Andrea, ¿alguna frase de madre que tú digas, válgame?
Sí, sí. Bueno, la de cojo la puerta y me voy, he conseguido no decirla, pero la he pensado. Pero el resto todas. Y además cuando crecen, cuando empiezan las rabietas, cuando empiezan a hablar, ¿no? Que te confrontan y todo esto, ahí es cuando salen. No te sé decir ahora una, pero que las he dicho todas, ya te lo digo, ya que sí. Véase, por ejemplo, a qué voy y lo encuentro. Bueno, ese tipo de cosas. Pero es fuerte porque intento no decir, me vienen y digo, no, no vas a decir eso, ¿no? Pero viene el impulso interno, ¿sabes? ¿Y hay alguna cosa, Andrea, que les hayas dicho pues, para trolearles? Como, por ejemplo, si te portas mal te meto otra vez en la barriga. Sí, estas cosas se lo he dicho alguna vez, no exactamente esto, pero como así, y los cabrones, lo que tienen la crianza respetuosa es que luego te miran y te dicen, mamá, eso es chantaje. Y dices, mira, cállate un mes, ¿sabes? ¡Wow! Un niño diciéndote que eso es chantaje perfectamente identificado con 3 o 5 años. ¿Alguna frase de madre, Inés? Que le castigo sin ir a la guardería. Ay. No, pero se lo digo de broma, o sea, le digo que es de broma, porque le gusta tanto ir a la guardería. Pues vaya broma, Inés, que le gastas. No, a ver, es que por las noches le cuesta mucho irse a dormir y le gustan mucho los libros y se sale corriendo de la cama y tiene como una mini biblioteca con todos sus libros así a su alcance y coge un libro, bueno, los tira todos y luego los coge del suelo. Y quiere que le lea 20 libros antes de irse a dormir y le digo que si no nos vamos a dormir ya, pues que no va a ir a la guardería mañana porque no se va a despertar. Entonces así le hago entender que tiene que irse a dormir para poder ir a la guardia, que le encanta. Pero no, hombre, no le puedo castigar sin ir a la guardería. No, bueno, claro, es poco diligente. Sería un poco, sí, de maltratador. No queremos eso. Aymara. Yo es que mi peque es muy pequeñito, entonces tiene 11 meses, entonces de momento dice papá y mamá y tampoco le puedo decir nada así. En todo caso se le digo al padre, le digo alguna cosa así como muy de madre y a veces me dice no me digas eso, que es lo que tengo que hacer. Y le digo ya, pero es que el instinto de leona es que tenemos, es que es imposible no saltar o no intentar decir alguna cosa, pero de momento frases así como tal, mi peque no... ¿Percibís ya por último un poco, Celeste, Manuela, que hay un cambio verdaderamente generacional en la educación de vuestras pequeñas? Yo en concreto tengo una teoría, bueno, sobre todo analizando el por qué decidimos, siendo jóvenes, ser madres. Yo creo que al final tenemos cierta inocencia y cierta ilusión que a lo mejor una persona con la media que hablábamos de los 31 que se está dando ahora en España para ser madre, creo que eso, siendo jóvenes, creo que no hemos empezado a tener responsabilidades, ¿no? Sí que las tenéis, pero no estáis pervertidas. Responsabilidades de pues, ir al medio ambiente. instituto. O sea, me refiero siendo jóvenes. Yo, jolín, me quedé embarazada con 16 años. Poco sabía realmente. O sea, yo a todo el mundo le decía, sí, sé lo que me decían, buah, ya verás la que se te viene encima. Yo, sí, lo sé, que va a ser muy complicado, pero hasta que no estás en la práctica no lo analizas. Y yo a día de hoy creo, y vamos, pongo la mano en el fuego de que entiendo perfectamente a esas madres que tienen 30 años y deciden tenerlo ahora e incluso van con miedo. Y entiendo mi perspectiva cuando me quedé embarazada de verlo todo con cierta ilusión y cierta inocencia que poco a poco, pues bueno, como un poco de los sueños, ¿no? Tenemos más sueños ahora que mediante vamos creciendo se nos van apagando poco a poco. No, Celeste, no, por favor. Por favor. Con ese nombre, además. Tienes nombre de cielo, por Dios. No, que no se apaguen los sueños. Exacto, que el cielo se vuelva naranja, que sea lo que tenga que ser, pero eso, no. Eso es más común, los sueños, en gente como nosotras. Cuanto más adultos veo y más adultos analizo, me doy cuenta de que son sueños apagados. Pero porque se han resignado. O sea, pero realmente yo creo que no hay una edad. Yo siempre se lo digo a mi pareja, es que no hay una edad para ponerte a hacer las cosas. Es que es ponerle ganas y da igual si tienes 30, 40 o 50. Hay gente que con el tema de la pandemia se ha tenido que reinventar. Tenía un bar, me ha ido mal y de repente pues me he puesto a pintar y a vender por Instagram y eso existe. O sea, y nunca es tarde, vamos. Yo creo. Facts. Manuela. Yo creo que para ser madre no hay una edad, o sea, no la hay, porque como decía antes, o sea, cuando tú eres madre, tú lo das todo, ya sea a los 19, a los 30, a los 40 y a los 50. Y, o sea, para mí ser madre joven, cuando me quedé embarazada fue un palo, o sea, yo dije lo peor que me ha pasado.
y aunque estaba decidida a tenerlo, pero te das cuenta que ser madre joven tiene muchísimas más virtudes que ser madre un poco más mayor, tipo 30, que es la media que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque estás creciendo, o sea, estás aprendiendo con otra persona, que va a ser, en mi caso, como yo tengo también una hija, pues va a ser una mini tú, ¿no? Entonces, como que tú le puedes aportar eso. Luego, tienes como más energías, tienes más sueños que cumplir. O sea, yo siempre digo, me quiero realizar como mujer y como profesional, no solo por mí, sino por mi hija. Quiero darle un ejemplo de que a mí, no, o sea, por muchas piedras en el camino que se me hayan puesto, que para mí ella no lo es, puedes seguir adelante con tu vida, realizarte como mujer, que para mí es muy importante. O sea, antes de ser madre, yo soy mujer y soy... sí, una persona independiente, claro, que tiene sus aspiraciones, claro, sus deseos y sus ambiciones. Entonces, yo creo que ser madre joven es lo mejor. Claro que hay que mirar también las circunstancias económicas y todo, pero de verdad, para mí ha sido la mejor decisión de mi vida. Es muy bonito esto que acabas de decir. Andrea, sí. Sí, no, es que como me tengo que ir y me gustaría preguntarte si me dejas hacer un apunte sobre lo del privilegio de clase. Absolutamente. Es que lo que es un privilegio de clase, más que ser madre, es que la experiencia sea placentera. Y quiero decir que necesitamos en la sanidad pública psicólogas perinatales, fisioterapeutas de suelo pélvico, asesoras de lactancia, precisamente para que cuando haya una mastitis la mujer no pierda la lactancia, para cuando hay secuelas en el posparto que las mujeres no se meen encima y para cuando hay depresión posparto poder prevenirla y poder tratarla. Entonces, quería decir eso, que lo que es realmente un privilegio de clase es ser madre y ser feliz a la vez y estar como digna, ¿no? Y quería hacer como este apunte y me tengo que ir y te quiero agradecer que deis espacio a estos relatos. Impresionante, Andrea. Pues nada, nos despedimos de Gracias. ti y no sé si queda aquí algún apunte más que hacer, pero bueno, ha sido un cierre también yo creo que precioso. Inés, no sé si quieres hacer algún apunte. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. Especialmente quiero recalcar que cada persona, bueno, te lo digo que estás embarazada ahora mismo, por favor, sé muy consciente de dónde vas a parir, de que sea en un sitio que te respeten, que te escuchen, porque si no, pueden hacer contigo lo que quieran. En mi caso no, me trataron súper bien. Fui al hospital de Torrejón, no quiero hacer ninguna publicidad, pero me trataron como una reina. La única así un poco que bueno, la anestesista me querían poner la epidural ya para que me callase y dejase de chillar porque no quería... Escándalo. Sí, no quería escándalo, le estaba molestando y tal, pero por lo demás, las demás fenomenal. Y bueno, eso, quiero que la gente sea consciente de que cada paso que están dando tiene una consecuencia y que al final parir es un acto que muchos pueden creer que es automático, como antes se hacía, que tú parías sola en cualquier sitio, te programaban a las 9, te ponían una inyección, te rompían la bolsa y así el niño paría cuando al médico le venía bien, pero que ahora... creo que estamos un poquito más evolucionados y que somos más conscientes de que tienes que quererte y tienes que ser consciente de que en cada sitio te van a tratar de una manera y... Claro, pero eso es lo que no tendría que ser. Claro. O sea, stop violencia obstétrica y efectivamente Sí, sí. que el parto normal sea el parto respetado. Exacto. Y no que haya que irlo a buscar. Existe No lo haya esa solo. violencia porque existe. O sea, en mi caso, yo embarazada, las matronas me preguntan ¿cuántos años tienes? 19 y decía, madre mía, la niña esta. O sea, comentarios súper innecesarios que yo salía, pues me sentía mal. Porque tú estás como en ese momento, como están diciendo, el chute de hormonas, estás muy vulnerable con todos los sentimientos a flor de piel como para que alguien te haga sentir mal de que estás embarazada a los 18 años. O sea, comentarios muy innecesarios. Luego a mí me pasó que dando a luz, a mí me rompieron la bolsa innecesariamente. O sea, no... O sea, como para que venga, vamos a hacer esto rápido, ¿sí me entiendes? Y es algo, o sea... Es una violencia que existe y que no se habla de eso. Y de verdad, lo que sé también, Inés, es muy importante saber dónde vas a ir a parir, porque
pasan este tipo de cosas. Bueno, pues anotamos esto, Clara. No te preocupes que va a ir todo fantástico. Esto es una realidad y ya sí que sí nos vamos de tiempo. Así que ha sido un placer teneros esta tarde aquí con nosotras. Muchísimas gracias por contar vuestra experiencia y bueno, pues por demostrar al mundo que, o sea, quiero decir, sois personas absolutamente válidas, completas, habéis tomado vuestras decisiones de forma absolutamente responsable, consciente y la sociedad también necesita de vuestros testimonios precisamente y vosotras de la responsabilidad social que requiere el no ser, bueno, pues eso, ser madres y hacer lo que salga de lo que va a ser siendo la Pepa, de que no se os juzgue y bueno, pues enhorabuena por vuestra valentía, vuestro coraje y vuestro mensaje que también es muy importante. Muchísimas gracias a todas las que nos habéis seguido también esta tarde hoy aquí. Si queréis hablar de algún tema, pues yo qué sé, pues escribidnos, ya veremos si hacemos caso o no y un correíto a genplace@rtv.es como siempre. Y eso, stop violencia obstétrica, que estamos hasta lo que va a ser siendo la cococha de comentarios y de tonterías. Mire, y al próximo comentario que yo lea o vea improcedente voy a decir, pues ¿sabes lo que eres tú? Una persona mediocre y de eso sí que no se sale. Toma, pero ya estoy harta. ¿Qué? Tía, ¿cómo se pueden decir esas cosas?